Buenos días, mi nombre es Alejandro Ferrer y yo les voy a hablar sobre cuáles son los fines del derecho y qué son los derechos humanos. Los fines del derecho han sido un objeto de discusión para determinarlo a lo largo del tiempo, ya que los autores no han llegado a una conclusión del por qué o para qué se creó el derecho. Por un lado, se encuentran aquellos conocedores que sostienen que la finalidad del derecho es el bien común. Por otro lado, están los que dicen que es la seguridad y la justicia, mientras que para un tercer grupo, el fin del derecho es la justicia como conditio sine qua non, entendiéndose por esta como la condición sin la cual no se presentarían o podrían disfrutar de los valores sociales fundamentales como la seguridad, la libertad, la paz, la tranquilidad y el bien común. El ser humano es un ser social que se ve a sí mismo como sujeto de derecho. Es allí donde el derecho se manifiesta a través de proposiciones normativas, las cuales regulan las relaciones y establecen un deber ser o conducta a seguir, tipificando lo permitido y lo considerado como delito o reprochable. Se puede decir entonces que los fines del derecho son aquellos valores que persigue para lograr un cambio en la sociedad. En primer lugar, el bien común, como aquellos que beneficia a todos por igual. En segundo lugar, la seguridad, que sería la garantía y certeza que tienen los individuos que se encuentran protegidos por las leyes y las autoridades calificadas. Y en tercer lugar tenemos la justicia, como aplicación del derecho con verdad, razón y equidad. ¿Qué son los valores jurídicos? Estos son elementos que permiten la crítica y la justificación del derecho positivo. Entre los principales valores jurídicos se encuentran la justicia, la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la seguridad y el bien común. Tal como podemos notar, estos valores se relacionan con los fines del derecho anteriormente mencionados, y es que estos se clasifican según el grupo social que afecte, es decir, estos pueden ser colectivos o individuales. Relación de los fines del derecho con la filosofía. La relación entre los fines del derecho y los valores jurídicos con la filosofía se establece a través de la filosofía del derecho, una rama propia a la que podemos entender como el estudio completo del fenómeno jurídico en la sociedad de forma abstracta y sin referencia al hecho concreto. Y es que como teoría crítica y como filosofía de la experiencia jurídica, la filosofía del derecho debate y cuestiona los fines que persigue el derecho, así como las funciones sociales que efectivamente cumple y los principios morales que inspiran a ella. En relación al tema, el filósofo alemán Georg Hegel buscó sentar las bases para la investigación y desarrollo del derecho como ciencia, a través de la definición de conocer conceptos que determinarían la forma de la racionalidad en que los principios filosóficos deberían aplicarse a las leyes para identificarse con sus habitantes. También voy a hablar sobre qué es el Estado democrático de derecho. Un Estado democrático de derecho es aquel que respeta las libertades de sus ciudadanos y se garantiza en la ley y en los derechos humanos. De hecho, nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2 establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos. El Estado democrático de derecho da pie a que hablemos sobre qué son los derechos humanos. Y es que los derechos humanos, en relación con el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela anteriormente mencionado, nos habla sobre los derechos humanos como base de un Estado democrático de derecho. Por lo tanto, se puede decir que los derechos humanos son aquellos inherentes a cualquier persona, sin ningún tipo de distinción, ya sea raza, sexo, nacionalidad o religión. Además, estos protegen derechos como la vida, la libertad, la dignidad, la educación y el trabajo. Bases filosóficas de los derechos humanos. Entre las bases filosóficas de los derechos humanos tenemos al iusnaturalismo o derecho natural, el cual propone que el derecho proviene directamente de la naturaleza. En otras palabras, es aquella corriente filosófica que sostiene que el derecho proviene de la naturaleza del ser humano, de Dios o de principios éticos universales. El iusnaturalismo reconoce la existencia de un derecho natural que es anterior y superior a cualquier derecho positivo o establecido por el hombre.
El derecho natural es inherente a las personas y se puede conocer mediante la razón. Podemos decir que este derecho es la base filosófica de los derechos humanos, ya que los respalda y establece su inalienabilidad y su anterioridad a cualquier ordenamiento jurídico. Asimismo, quiero hablar sobre la Constitución venezolana, los derechos humanos y sus mecanismos de protección, ya que la Constitución venezolana como mecanismo de protección para los derechos humanos establece en su título tercero sobre derechos humanos y garantías, artículo 19, que el Estado será el encargado de garantizar, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. En adición a los principios anteriormente mencionados, estos han sido completados con los postulados del derecho internacional sobre los derechos humanos. También se establece la preeminencia y obligatoriedad de los derechos humanos conforme a los artículos 7 y 19, los cuales determinan a la Constitución como norma suprema y ordenan el respeto y garantía que deben darle los órganos del poder público a los mismos, de acuerdo a la Constitución y a los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.